Bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos sobre las escuelas encantadas. Como sabemos, las escuelas son lugares donde pasamos gran parte de nuestra vida, llenos de recuerdos, risas y aprendizaje. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la clase termina y los pasillos se quedan en silencio? En muchas partes del mundo, existen escuelas que guardan secretos mucho más oscuros de lo que imaginamos. Edificios antiguos que alguna vez fueron otra cosa, lugares donde ocurrieron tragedias, desapariciones y fenómenos inexplicables que siguen desconcertando a quienes trabajan o estudian en ellos. Hoy te llevaré a descubrir algunas de las historias más inquietantes sobre escuelas encantadas, donde lo paranormal ha dejado una huella imborrable. Prepárate para conocer los relatos que han hecho temblar a maestros y alumnos por igual. Y si alguna vez has sentido una presencia extraña en tu escuela, quizás después de escuchar estas historias ya no te parezca tan imaginario. 1. El misterioso estudiante, Chile. Este relato tiene lugar en una escuela rural en Chile. A lo largo de los años, la aparición de un estudiante desconocido desató una serie de eventos que dejaron una huella profunda en la comunidad. Aunque muchos intentaron buscar explicaciones lógicas, lo que finalmente descubrieron dejó a todos aterrorizados. Hace más de 10 años, en un pequeño pueblo rural en el sur de Chile, se encontraba una escuela que era el centro de la comunidad local. Los niños de las aldeas cercanas acudían allí diariamente, y los profesores, al ser pocos, conocían bien a cada uno de sus estudiantes. La rutina en la escuela era tranquila, hasta que, de manera gradual, comenzaron a suceder cosas extrañas. Uno de los primeros indicios de que algo no iba bien fue cuando la profesora de historia, la señora Valdivia, se dio cuenta de que en sus clases, a veces, había más estudiantes de los que debía. Durante los momentos en que hacía el pase de lista, siempre faltaba o sobraba un alumno. Al principio, pensó que era un error suyo, ya que estaba acostumbrada a trabajar con clases grandes. Pero este error empezó a repetirse con demasiada frecuencia y no solo en su aula, sino en otras clases también. Los estudiantes comenzaron a notar la presencia de un chico que nadie reconocía, siempre sentado en el fondo del aula, observando en silencio. Lo curioso era que este chico aparecía y desaparecía sin previo aviso. Vestía el uniforme escolar, pero su cara no era familiar para ninguno de los maestros o alumnos. A veces, cuando los estudiantes salían al recreo, uno de ellos mencionaba que el niño extraño estaba allí, sentado en una esquina del patio, solo, mirando al suelo. Pero en cuanto alguien se le acercaba, el chico simplemente se desvanecía. Las habladurías entre los estudiantes no tardaron en llegar a los profesores, quienes, en un principio, pensaron que se trataba de un caso de bullying o simplemente una leyenda urbana. Sin embargo, la situación empezó a ponerse más seria cuando algunos maestros también empezaron a tener experiencias inquietantes. La profesora de matemáticas, la señora Ruiz, contó que una tarde, mientras corregía exámenes, vio pasar por la ventana de su clase una figura borrosa. Al principio, pensó que era uno de los estudiantes que se había quedado después de clase, pero cuando fue a revisar, no había nadie. Se sintió extrañamente observada, y al mirar hacia el fondo de la sala, juró ver la silueta de un niño pequeño sentado en una de las últimas bancas. Cuando se acercó para preguntarle por qué no había ido a casa, el niño había desaparecido. Las cosas empezaron a intensificarse cuando los objetos comenzaron a moverse por sí mismos. Libros que desaparecían de las mochilas, pupitres que cambiaban de lugar, y marcas extrañas en las paredes que nadie podía explicar. Algunos estudiantes, al salir de clases, decían escuchar pasos detrás de ellos, como si alguien los siguiera por los pasillos vacíos. Las sombras, antes inofensivas, comenzaron a cobrar vida, danzando por las esquinas y desapareciendo justo cuando alguien intentaba fijar su mirada en ellas. La situación se volvió aún más inquietante cuando una de las alumnas, Clara, una niña tranquila y aplicada, tuvo una crisis en plena clase de historia. Clara, que siempre se sentaba en las primeras filas, comenzó a gritar incontrolablemente, apuntando hacia el fondo del aula. «¡Está ahí! ¡Está ahí!», gritaba mientras las lágrimas corrían por su rostro.
La maestra intentó calmarla, pero Clara insistía en que el niño extraño la estaba mirando y que sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no tuviera alma. La niña fue llevada a la enfermería, pero nunca volvió a ser la misma. Sus padres la retiraron de la escuela unos días después, alegando que Clara sufría de pesadillas constantes y se negaba a salir de su casa. Los rumores se esparcieron como el fuego por la comunidad, y los padres comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus hijos. Los directores de la escuela decidieron investigar el origen de estas apariciones y revisaron los archivos históricos de la institución. Lo que descubrieron fue perturbador. Hace casi 40 años, un niño de aproximadamente 10 años había desaparecido misteriosamente durante el horario escolar. Según los informes, el niño había sido visto por última vez en el patio de la escuela, pero nunca llegó a casa. A pesar de que las autoridades buscaron durante semanas, su cuerpo nunca fue encontrado. El descubrimiento conmocionó a toda la comunidad, pero lo más aterrador fue que encontraron una caja de pertenencias del niño en un armario olvidado de la escuela. Entre sus cosas había cuadernos, juguetes y una fotografía desgastada en la que aparecía con su uniforme escolar. Lo inquietante es que el chico de la fotografía coincidía perfectamente con la descripción del niño que los estudiantes habían estado viendo en las últimas semanas. Desde que se encontraron esas pertenencias, los avistamientos cesaron. Sin embargo, el ambiente en la escuela nunca volvió a ser el mismo. Muchos estudiantes afirmaban que, durante las noches de tormenta, se podía ver una figura solitaria mirando por las ventanas del edificio, como esperando que alguien lo reconozca y lo lleve a casa. Los susurros del corredor, México. Este relato tiene lugar en una escuela secundaria en México. A lo largo de los años, muchos han afirmado escuchar voces que parecen surgir de las paredes. Lo que al principio parecía ser una broma estudiantil, pronto se transformó en un misterio aterrador que sacudió a la comunidad escolar. En un pequeño pueblo de México, había una escuela secundaria que, a simple vista, parecía ser como cualquier otra. Sin embargo, los estudiantes y maestros de la institución evitaban un corredor específico en el ala más antigua del edificio. Este corredor estaba mal iluminado y tenía una sensación de frialdad constante, incluso durante los días más calurosos. Pero lo que realmente causaba temor eran los susurros. Todo comenzó cuando algunos estudiantes de primer año comenzaron a reportar que escuchaban voces provenientes de las paredes mientras pasaban por el corredor. Al principio, todos pensaron que se trataba de bromas entre los alumnos, ya que era común que los más grandes asustaran a los nuevos. Sin embargo, las voces no se detenían. Los estudiantes que pasaban por allí, especialmente en las tardes cuando el colegio estaba más vacío, decían que podían escuchar claramente a alguien susurrando sus nombres o diciendo palabras ininteligibles en un tono bajo. Uno de los primeros incidentes que llamó la atención ocurrió cuando un grupo de estudiantes decidió quedarse hasta tarde para practicar un proyecto de teatro. Mientras ensayaban en el salón más cercano al corredor, empezaron a escuchar los susurros. Al principio, pensaron que alguien más estaba en el pasillo, pero al asomarse, no había nadie. Las voces continuaban, y parecían acercarse. Uno de los estudiantes, cansado del miedo que sentían, gritó: «Dejen de jugar y salgan ya». En ese momento, el sonido de un golpe fuerte resonó en la puerta del aula, como si alguien la hubiera azotado. Los chicos, asustados, salieron corriendo y no volvieron a ensayar allí. Con el tiempo, los reportes se hicieron más frecuentes, y no solo por parte de los estudiantes. Algunos maestros también comenzaron a escuchar los susurros. La profesora Rodríguez, quien tenía más de 20 años trabajando en la escuela, afirmó haber escuchado una voz clara mientras corregía exámenes en su aula al final del corredor. La voz susurraba su nombre de una manera alargada y perturbadora. Cuando salió al pasillo para ver si algún estudiante estaba jugando una broma, no encontró a nadie. A pesar de cerrar la puerta, pudo escuchar nuevamente la voz, esta vez más cerca. Decidió irse de inmediato y nunca volvió a quedarse después de clase. Conforme más personas comenzaron a hablar de los susurros,
las autoridades de la escuela decidieron investigar. Trajeron a un equipo de mantenimiento para revisar si había algún problema estructural en las paredes que pudiera causar el sonido, pero no encontraron nada fuera de lo común. Sin embargo, uno de los trabajadores dijo haber escuchado una voz mientras realizaba reparaciones en las tuberías cercanas al corredor, lo que dejó al equipo en un estado de confusión total. Un día, un grupo de estudiantes más valientes decidió grabar lo que sucedía en el corredor. Se quedaron hasta tarde y colocaron una cámara en uno de los extremos. Después de varias horas sin incidentes, justo cuando estaban a punto de irse, escucharon los susurros. Las voces eran más claras que nunca. En la grabación, se escuchaban palabras ininteligibles, pero que claramente no pertenecían a ningún idioma moderno. En cuanto intentaron acercarse al origen del sonido, las luces del corredor comenzaron a parpadear y uno de los estudiantes, asustado, afirmó haber sentido una mano helada rozar su espalda. El pánico cundió y salieron corriendo, dejando la cámara atrás. Lo que capturaron en el vídeo dejó a todos perplejos. Aunque las voces eran apenas perceptibles, se podía distinguir la silueta de una figura borrosa que aparecía y desaparecía en los extremos del corredor. Nadie pudo dar una explicación concreta sobre lo que sucedía, pero la tensión en la escuela era palpable. Investigando más a fondo, algunos maestros descubrieron que el edificio donde estaba la escuela había sido un convento hace más de 100 años. Según las historias locales, una joven novicia había desaparecido en ese lugar, y se rumoraba que había sido castigada por romper sus votos. Desde entonces, las leyendas decían que su espíritu seguía vagando por el lugar, atrapado entre las paredes del antiguo convento. El director, preocupado por la seguridad de los estudiantes, decidió traer a un sacerdote para que bendijera el lugar. Pero cuando el sacerdote comenzó a caminar por el corredor, se detuvo en seco. Dijo que sentía una energía oscura y pesada en el lugar, como si algo o alguien no quisiera ser perturbado. Mientras rezaba, los susurros se hicieron más fuertes, y los pocos que estaban presentes dijeron haber sentido una presencia fría a su alrededor. Desde entonces, el corredor ha permanecido cerrado para los estudiantes. Algunos maestros han solicitado ser trasladados, mientras que otros prefieren no hablar del tema. Sin embargo, los susurros aún se escuchan en las noches más silenciosas, recordando a todos que algo oscuro sigue habitando en ese lugar. (3) La Sala Prohibida, España. Este relato tiene lugar en un colegio antiguo en España, donde una sala sellada durante décadas esconde un oscuro secreto. Lo que parecía ser una simple tradición escolar, pronto se transforma en una aterradora experiencia para aquellos que se atrevieron a desafiar las reglas. En el corazón de un antiguo colegio en un pequeño pueblo de España, había un lugar que, por tradición, todos los estudiantes evitaban: una sala en la planta más alta del edificio, conocida simplemente como la Sala Prohibida. Nadie sabía con certeza por qué estaba cerrada con llave ni qué había ocurrido allí, pero el director, los profesores e incluso los estudiantes de generaciones anteriores decían lo mismo: nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes abrir esa puerta. El colegio tenía más de 150 años de historia, y aunque había sido renovado en múltiples ocasiones, la estructura principal seguía intacta. La leyenda de la Sala Prohibida había pasado de generación en generación, y cada nuevo grupo de estudiantes especulaba sobre su contenido. Algunos decían que el colegio había sido un hospital durante la Guerra Civil y que esa sala había sido utilizada como morgue. Otros afirmaban que, en los primeros años del colegio, una alumna había muerto en circunstancias misteriosas y que su espíritu aún rondaba por ahí. A pesar de las advertencias, o quizá por causa de ellas, un grupo de 5 estudiantes decidió investigar. Se acercaba el fin del curso, y en esas tardes largas y calurosas de verano, la curiosidad pudo más que el miedo. Laura, la líder del grupo, era una chica atrevida que siempre estaba buscando emociones fuertes. Junto a sus amigos, hizo un plan para robar la llave de la Sala Prohibida del despacho del conserje. Una tarde, cuando la escuela ya estaba vacía, lograron entrar sin ser vistos. Subieron las escaleras hasta el 3er piso,
el cual siempre tenía un aire denso y pesado, como si algo invisible les dificultara respirar. El pasillo que conducía a la sala prohibida estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera pasado por allí en décadas. Finalmente, llegaron a la puerta. Era una puerta de madera oscura, gastada por el tiempo, y en la que se podía ver una inscripción apenas visible: "No entres". Los chicos rieron nerviosamente, pero algo en ese mensaje les causó un ligero escalofrío. Laura sacó la llave temblorosa y la introdujo en la cerradura. Tras un crujido largo y oxidado, la puerta se abrió. Lo que encontraron adentro no era lo que esperaban. La sala estaba completamente vacía, con excepción de un viejo pupitre de madera en el centro. Las paredes, sin ventanas, estaban cubiertas de viejas manchas oscuras. Una atmósfera fría y húmeda impregnaba el aire, a pesar del calor sofocante del exterior. Laura, intentando hacer que el grupo se relajara, bromeó diciendo que todo el misterio no era más que una broma de generaciones anteriores. Pero cuando se acercaron al pupitre, uno de los chicos, David, se percató de algo extraño: el pupitre no estaba vacío. Sobre él había una libreta, ajada por el tiempo, con las hojas amarillentas. Intrigado, la abrió y comenzó a leer en voz alta: "Aquí estoy encerrada. No me dejan salir. Las voces no paran. Me observan mientras duermo. No puedo escapar. No quiero estar sola. Por favor, si alguien lee esto, ayúdame". El silencio se hizo presente. De repente, sintieron que algo estaba mal. David continuó hojeando las páginas, pero todas contenían las mismas palabras, escritas una y otra vez: "No estoy sola. Ellos están aquí". En ese momento, la puerta, que había quedado entreabierta, se cerró de golpe con un estruendo que resonó por todo el pasillo. Los chicos intentaron abrirla desesperadamente, pero no podían. Laura, llena de pánico, gritaba que era una broma de alguien, pero sus palabras se ahogaban en el eco de sus propios miedos. De repente, las luces del pasillo empezaron a parpadear, y la temperatura de la sala descendió bruscamente. Fue entonces cuando escucharon el susurro. Al principio, pensaron que provenía del pasillo, pero pronto se dieron cuenta de que el sonido estaba dentro de la sala. Los susurros parecían provenir de todas partes, rodeándolos. Eran palabras incomprensibles, pero cargadas de una desesperación y un dolor que congelaban la sangre. De repente, las manchas en las paredes comenzaron a moverse, como si algo dentro de ellas quisiera salir. Sombras, delgadas y alargadas, comenzaron a tomar forma, y uno de los chicos, Andrés, vio con horror como una figura pálida y espectral emergía de la pared más cercana. Era una niña, su rostro distorsionado por el sufrimiento, con los ojos vacíos de vida, estirando sus brazos hacia ellos. Laura gritó al ver a la figura acercarse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si algo las estuviera reteniendo en el lugar. La figura espectral susurró: "No me dejen sola, no otra vez". Los chicos, llenos de terror, finalmente lograron abrir la puerta y huyeron por el pasillo, dejando la sala atrás. Ninguno de ellos volvió a hablar de lo que ocurrió esa tarde, pero ninguno olvidó lo que había visto. En los días siguientes, el colegio selló nuevamente la sala, y se instaló una advertencia más clara. A lo largo de los años, más estudiantes intentaron descubrir el secreto de la sala prohibida, pero la puerta siempre permaneció cerrada. Se decía que quien la abriera, estaría condenado a ser perseguido por las sombras que habitan en su interior. El internado maldito, Argentina. Este relato se sitúa en un internado abandonado en Argentina, donde generaciones de estudiantes fueron testigos de sucesos inexplicables. Lo que comienza como una simple exploración de un edificio vacío, se convierte en una experiencia que marcará para siempre a quienes se atrevieron a cruzar sus puertas. En las afueras de un pequeño pueblo de Argentina, existía un internado que había sido abandonado hace más de 50 años. Conocido entre los lugareños como el internado maldito, el edificio estaba envuelto en historias de desapariciones y tragedias que nunca fueron resueltas. A pesar de estar en ruinas,
los jóvenes del pueblo no podían resistir la tentación de explorar lo que quedaba de sus aulas y pasillos, aunque los mayores advertían que nadie debía acercarse a ese lugar después del anochecer. La leyenda decía que, hace décadas, un grupo de estudiantes desapareció misteriosamente una noche. Según los rumores, habían estado practicando un ritual de invocación de espíritus, algo que se decía era común en las escuelas religiosas de antaño. Nunca se encontraron sus cuerpos, y el internado cerró poco después. Desde entonces, el lugar fue consumido por la vegetación y el paso del tiempo, pero aquellos que se atrevían a visitarlo hablaban de ruidos extraños y voces que resonaban entre las paredes derruidas. Una noche, un grupo de adolescentes del pueblo decidió desafiar la advertencia de los mayores y entrar al internado. No era la primera vez que lo hacían, pero esta vez querían quedarse hasta después de la medianoche, algo que nadie había intentado. El grupo estaba formado por 6 amigos, liderados por Joaquín, quien siempre había sido escéptico de las historias paranormales. Se armaron con linternas y decidieron entrar por la puerta trasera, que a pesar de los años, seguía accesible. El edificio, aunque en ruinas, conservaba algunos de sus muebles originales. Las aulas estaban llenas de pupitres destrozados y pizarras cubiertas de polvo. Las ventanas, rotas por el abandono, dejaban entrar el viento que hacía crujir las paredes de madera. Mientras recorrían los pasillos, los chicos comenzaron a notar algo inquietante. No importaba en qué dirección caminaran, siempre sentían que alguien los estaba observando. En varias ocasiones, Joaquín se detuvo, seguro de que había visto una sombra moverse a lo lejos. Finalmente, llegaron al salón principal, donde antiguamente los estudiantes se reunían para la misa. Decidieron sentarse en las bancas, como si estuvieran en clase, y comenzar a contar historias de miedo, riendo nerviosamente. Pero a medida que la medianoche se acercaba, las risas se desvanecieron y el ambiente se volvió cada vez más opresivo. Fue entonces cuando uno de los chicos, Martín, comentó haber escuchado algo. Todos callaron, y de pronto, el sonido de pasos resonó en el pasillo que daba al salón. Primero fueron lentos, casi imperceptibles, pero luego se hicieron más rápidos, como si alguien corriera hacia ellos. Las linternas apuntaron hacia la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, el eco de los pasos seguía resonando, acercándose cada vez más. El miedo comenzó a apoderarse del grupo, pero ninguno se atrevía a moverse. Fue entonces cuando las bancas comenzaron a temblar ligeramente, como si algo invisible se moviera por debajo de ellas. Los chicos, llenos de terror, intentaron levantarse, pero algo les impedía moverse. Sentían una fuerza pesada en sus cuerpos, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y opresivo. De repente, las velas que habían traído para iluminar el salón se apagaron todas a la vez, y el sonido de una risa infantil resonó en la oscuridad. Era una risa suave, pero cargada de una malicia que les erizó la piel. Antes de que pudieran reaccionar, una de las ventanas del salón se abrió de golpe, y un viento helado entró, derribando algunos de los pupitres. Fue entonces cuando, en la penumbra, vieron algo que jamás olvidarían. En la parte trasera del salón, donde la oscuridad era más profunda, apareció una figura. Era una niña, vestida con un uniforme escolar antiguo, con el rostro pálido y los ojos completamente negros. La figura se quedó parada, observándolos, mientras la risa infantil se hacía más fuerte, como si viniera de todas partes. Uno de los chicos, desesperado, logró liberarse del peso que lo oprimía y salió corriendo. Los demás lo siguieron, tropezando entre los escombros, sin atreverse a mirar atrás. Corrieron hasta el pueblo sin detenerse, sin siquiera hablar entre ellos, completamente aterrados por lo que habían presenciado. Ninguno de ellos volvió a mencionar lo que ocurrió esa noche en el internado. Pero las historias continuaron, y el edificio sigue en pie, desmoronándose lentamente con el paso del tiempo. Los habitantes del pueblo aseguran que, en las noches más oscuras, aún se puede escuchar la risa de la niña, resonando entre los muros del internado maldito. Y con esto, llegamos al final de estos relatos. Recuerda, a veces lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes,
Y lo que parece un simple mito, puede ser más real de lo que creemos. Mantente alerta y, sobre todo, no mires atrás. Nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras. Si te atreves, te espero en el próximo vídeo para seguir explorando lo desconocido. Hasta entonces, duerme con las luces encendidas. Y si quieres más vídeos como este, no olvides suscribirte para que podamos seguir trayendo más relatos. Nos vemos pronto.